Según fuentes de la Fiscalía, Gustavo Moreno fue el único que aprobó la prueba del polígrafo sobre 8 personas que aspiraban a llegar al cargo de fiscal anticorrupción en 2016. La Fiscalía expidió 2 nuevas órdenes de captura por el atentado en el Centro Comercial Andino. Familiares denuncian hostigamiento por parte de la policía. El comandante del ejército dice que las armas que están entregando las FARC coinciden casi exactamente con los cálculos de la inteligencia militar. El vicepresidente Óscar Naranjo califica de colombianos rabiosos a quienes, según él, propagan el odio y la desconfianza con el proceso de paz. En riesgo estaría alumbrado público en 35 municipios de Cundinamarca por disputa con Codensa. La empresa ya intentó suspender el suministro en Sopó por no pago. Ecopetrol tendrá que convocar una consulta previa para resolver el conflicto social con los indígenas en Campos Rubiales. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pidió una mayor celeridad en la baja de la tasa de intervención. Esto a propósito de que mañana el Banco de la República definirá en cuánto queda. Mal rato del técnico Osorio con México, goleado por Alemania. Todo sobre el juego de Medellín esta noche con Racing en Copa Suramericana. Autorizan regreso de público a partidos del América en Cali. Con susto nos conectamos al final de la emisión desde el primer circo del terror en Bogotá. Los personajes más escalofriantes hacen parte de este montaje. Ya nos vemos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, decía Rubén Blades en Pedro Navaja. Y ese es el tema de nuestra sección de hoy. 1. El alcalde Enrique Peñalosa da sorpresa y reconoce que se equivocó. 2. Las cosas que dijo Pastrana contra Uribe y Uribe contra Pastrana. 3. Santos le retira sus afectos a su ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón. Y tengo ñapa, un ladrón vencido con un abrazo. La vida te da sorpresas. 1, 2, 3 y mi ñapa sorpresiva al cierre. Buenas noches. La Fiscalía reveló que el capturado director de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, fue el único de los 8 aspirantes al cargo que pasó la prueba del polígrafo, adelantada por funcionarios de los Estados Unidos previo a su designación. CMI también obtuvo documentos sobre los bienes del núcleo familiar del detenido fiscal y la forma como se traspasaron en los últimos años. El exdirector de la Unidad Anticorrupción llegó a la Fiscalía en octubre de 2016, luego de pasar un estricto procedimiento que incluía la realización de una prueba de polígrafo. Según indicaron fuentes oficiales, Moreno habría sido el único de 8 postulados que logró pasar la prueba y gracias a su hoja de vida logró llegar a la cúpula de la Fiscalía en uno de los cargos de mayor relevancia en la entidad. Frente a la investigación contra Moreno, quien fue capturado por recibir $10.000 por parte del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, la Fiscalía inició con la investigación para establecer si Luis Gustavo Moreno traspasó sus bienes a nombre de familiares, incluida su esposa Carolina Rico. La vicefiscal general María Paulina Riveros aseguró que el ente investigador inició con el rastreo de los bienes de las personas cercanas a Moreno. Ya se han iniciado las acciones reales de extinción de dominio para identificación, ubicación y eventual extinción de bienes de los doctores Moreno y Pinilla, bien sea en cabeza suya o de algunos de sus familiares. De acuerdo con una serie de documentos de la Oficina de Instancias Públicas, Moreno y su esposa han comprado propiedades por una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos desde 2013. En los documentos se registran transacciones por apartamentos en varias zonas de la ciudad que en la totalidad de los casos fueron traspasados por parte de Moreno a su esposa Carolina Rico para posteriormente ser vendidos a terceros. La Fiscalía revisará dichas actuaciones y la esposa de Moreno podría ser llamada a declarar para establecer si conocía sobre las actividades ilegales del exfiscal. Lo que hasta el momento en relación con los familiares se adelanta es la identificación de bienes que pudieran estar en cabeza de familiares, pero por supuesto, de resultar alguna evidencia de participación de esas personas en los hechos mencionados, estarían siendo vinculadas.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, las indagaciones contra Moreno iniciaron luego de recibir varias denuncias contra él, vinculándolo con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Por parte del exgobernador, la vicefiscal confirmó que ha manifestado su interés de colaborar con la justicia, tanto con las autoridades de Estados Unidos como las colombianas. Estamos analizando bajo dos presupuestos básicos. Primero, que se trate de una colaboración que involucre todo el fenómeno de corrupción en el departamento de Córdoba y segundo, que se garantice una reparación integral de bienes. Entre otros detalles que se conocieron este jueves, la Fiscalía indicó que el exfiscal Moreno habría contactado a Lyons en Colombia antes de que el exgobernador se desplazara a Miami, lugar en el que finalmente el exmandatario le entregó el millonario soborno bajo la vigilancia de la DEA. A esta hora las autoridades buscan a 2 nuevas personas vinculadas con el atentado en el centro comercial andino, cuya captura ordenó la Fiscalía General de la Nación. Estos nuevos vinculados pertenecen presuntamente al Movimiento Revolucionario del Pueblo. Con las 2 nuevas órdenes de captura ordenadas el día de hoy por la Fiscalía, serían 11 los que estarían implicados en el atentado del centro comercial andino. CMI conoció que se trata de una mujer y un hombre vinculados al Movimiento Revolucionario del Pueblo, que también estarían vinculados presuntamente en atentados en el pasado en la capital. Estas órdenes se suman a la que está vigente contra Iván Darío Ramírez, alias Talibán, a quien capturaron el fin de semana pasado y dejaron en libertad horas más tarde por errores en el procedimiento. Según investigadores del caso, en la USB incautada a Ramírez hay suficiente material probatorio para mostrar que estuvo el día de los hechos dentro del centro comercial y que fue uno de los que planeó el atentado. Sin embargo, CMI habló con su hermano y aseguró que su familia está siendo víctima de hostigamientos por parte de las autoridades. Somos perseguidos por miembros de la SIJIN. Eventualmente también somos interceptados por 2 patrullas de la policía. Íbamos con mis padres, mi sobrino y mi hermana. Uno de los policías, el patrullero, se baja con un revólver, haciéndome bajar de la camioneta de mi padre, y eventualmente me dice que estamos siendo perseguidos por miembros de la SIJIN. Por otra parte, hoy aplazaron la audiencia de medida de aseguramiento contra los 8 capturados por el atentado del Andino por problemas de salud de la juez. Mañana a las 8 de la mañana se reanudará la diligencia. Uno de los abogados del proceso criticó la actuación de la Fiscalía. Y hoy en día le podemos decir al país que lo que tiene la Fiscalía es un arsenal de conjeturas, de sospechas. Mañana el juez decidirá si envía a la cárcel o no a los 8 capturados, quienes están siendo investigados por los delitos como terrorismo, concierto para delinquir y homicidio. El general Alberto Mejía, comandante del Ejército Nacional, aseguró que las cifras sobre la entrega de armas de las FARC coinciden con los cálculos elaborados previamente por el Servicio de Inteligencia Militar. Mejía anunció además que acelerarán la búsqueda de las armas que permanecen en las caletas. El ejército respaldó las cifras entregadas por la ONU sobre el desarme de las FARC. Inteligencia de las fuerzas militares había presentado ya unos números, unos listados, unos soportes al gobierno nacional, y tal y como lo ha explicado el mismo alto comisionado para la paz, los números de lo entregado casi que concuerdan exactamente. El general Alberto Mejía considera que el plazo para recuperar las caletas antes del 1 de septiembre se va a cumplir. En aquellos sitios donde ya lo han requerido, hemos tenido grupos desplegados en cada una de las divisiones de los más expertos en explosivos del ejército, con el propósito de detonar una cantidad de material inestable representado en explosivos, en granadas y en artillería no convencional. En medio de cuestionamientos a la cifra de armas entregadas por las FARC, el Ministerio de Defensa reveló que antes del proceso de paz, la guerrilla había perdido 42.000 armas. En operaciones militares entre 2002 y 2009 perdieron 25.000 fusiles. Según las mismas cifras, entre 2010 y 2016, por incautaciones y combates con la fuerza pública, perdieron 13.467 armas. Los guerrilleros que se desmovilizaron individualmente antes del proceso de paz entregaron 3.675 armas. Las FARC realizaron una manifestación pública para reclamar la libertad de más de 2.400 de los miembros de esa guerrilla en vía de desmovilización. Jesús Santrich, uno de los líderes de la protesta, completó 4 días en huelga de hambre. Jesús Santrich se sumó a sus excompañeros de armas que están hoy detenidos y que realizan una huelga de hambre para pedir la inmediata excarcelación en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Claro, totalmente. Es decir, hay un acuerdo pactado, hay una ley de amnistía y de indulto, hay un decreto presidencial en desarrollo de eso, hay
muchas medidas ya que implicaría que todos los prisioneros estén fuera de las cárceles. Exigiendo la libertad de nuestros compañeros y compañeras que aún continúan en las cárceles, no obstante de que se ha emitido la amnistía hace más de 6 meses y de que nosotros hace 2 días acabamos de dejar las armas de manera definitiva. Las FARC también piden la repatriación de 20 de sus militantes que están presos en el exterior, encabezados por Simón Trinidad, que fue condenado a 60 años en los Estados Unidos. Se pueda buscar la repatriación de las y los prisioneros políticos que están fuera del país, como el caso de Simón Trinidad y otros, y ya estando en el país se le haga la aplicación de la ley de amnistías e indultos. El Consejo Superior de la Judicatura advirtió que la huelga de hambre y las protestas no se justifican. Tenemos que ser absolutamente respetuosos de las decisiones de los jueces y respetarles los tiempos procesales, porque ellos no se han excedido en ningún caso. Las protestas de las FARC en desmovilización seguirán indefinidamente. El vicepresidente Óscar Naranjo calificó de colombianos rabiosos a quienes propagan el miedo y atacan con mentiras los acuerdos con las FARC, pero dijo que espera que los colombianos le brinden su confianza a la gestión del gobierno para lograr la paz completa. El general Óscar Naranjo, en su condición de vicepresidente de la República, defendió los avances que para la paz y el desarrollo del país tienen los acuerdos con las FARC. Terminó un conflicto de 53 años, hubo ya dejación de las armas, tenemos la tasa más baja de homicidios de 40 años y sin embargo hay colombianos rabiosos difundiendo y propagando el miedo. Para mí, inadmisible. Anotó que su labor está en transmitir el optimismo que tienen los colombianos que de verdad sufrieron el conflicto. Yo transmito el mensaje de los ciudadanos más humildes, de los ciudadanos que han sido más víctimas de este conflicto, que realmente sí están felices con el fin de la guerra. Ese mensaje tenemos que interpretarlos, los líderes nacionales, y construir una nueva narrativa política basada en la confianza, en la esperanza, en la seguridad. Para el vicepresidente Naranjo, este tema será el centro del debate electoral próximo. Sin duda, este es un tema central. Después de medio siglo de conflicto armado, la política, la sociedad se reajusta y se reacomoda, pero mientras construye una narrativa fincada en el futuro, en la esperanza, en la desconfianza, vamos a atravesar estas circunstancias de hoy, donde el miedo, la rabia, la descalificación parecen ser la constante del debate político. Naranjo dijo que será respetuoso de todos los actores políticos que participen en los debates electorales que se aproximan. Dirigentes políticos reaccionaron sorprendidos por el enfrentamiento que quedó hoy en evidencia entre el presidente Juan Manuel Santos y su ex embajador y amigo Juan Carlos Pinzón por las críticas que este le hace al proceso de desarme de las FARC. El ex embajador y ex Mindefensa Juan Carlos Pinzón dijo en su cuenta de Twitter que no había que celebrar el desarme con las FARC. El presidente Santos le respondió en una conversación con la emisora Blue. Los clásicos tenían razón cuando decían que la lucha por el poder, que es la política, infortunadamente saca a relucir lo peor de la condición humana. Yo creo que es una circunstancia en la cual se evidencia que él toma distancia completamente del gobierno, que ratifica lo que venía pensando como ministro de Defensa y que es evidente la molestia justificada del gobierno, no por el argumento, sino por el cambio de actitud frente al proceso. Santos le dio la mano, lo nombró ministro de Defensa, ha sido como su mentor por muchos años. No lo pudo convencer, fue lo que pasó. Sigue siendo un crítico del proceso de paz. Creo que fue una respuesta un poco dura, porque conozco al exministro Pinzón y sé que es una persona que tiene todas las condiciones para luchar por un mejor país y espero que logremos encontrarnos en el camino para trabajar por Colombia. El ex embajador Pinzón anunció que vendrá la semana entrante a Colombia para ponerse al frente de una campaña por su candidatura presidencial. En un mes arrancará formalmente el juicio contra los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, acusados de destrucción de pruebas en la escena del crimen de la pequeña Juliana Zamboni. El próximo 31 de agosto a las 8 de la mañana empieza el juicio formal contra los hermanos de Rafael Uribe Noguera, Francisco y Catalina, a quienes hoy la Fiscalía acusó formalmente de cometer los delitos de favorecimiento en homicidio y manipulación, alteración y destrucción de material probatorio. Según el ente acusador, la actuación de los hermanos de Rafael Uribe Noguera influyó negativamente en la investigación, pues habrían alterado las pruebas que vinculaban a su hermano con el crimen, específicamente borrando chats y llamadas que eran cruciales en el proceso. Ellos no se presentaron a la diligencia.
La fiscal del caso dijo que los hermanos favorecieron el crimen porque a pesar de que sabían que el Gaula estaba buscando a Rafael, estuvieron con él en el edificio Ecus y solo dieron aviso a las autoridades horas después, cuando estaba llegando a la Clínica Navarra de Bogotá. En dicho edificio se encontraba estacionada la camioneta. Y esto lo supo Catalina desde las 14:08 horas, cuando tras enterarse que el Gaula investigaba el secuestro de una niña y buscaba con insistencia el vehículo que era de uso regular de su hermano Rafael, lo llamó a su celular para conocer la ubicación del mismo y él se lo manifestó. En medio de la diligencia, los abogados de los hermanos presentaron un recurso de nulidad con el que pretendían que el juez no validara la acusación. Según la defensa, los hechos imputados por la Fiscalía son nulos porque ellos tienen derecho a no autoincriminarse y no incriminar a sus familiares. Sin embargo, el juez negó la nulidad y dijo que deberán probar esos argumentos en juicio. La próxima audiencia quedó programada para el 31 de agosto. Mañana se normalizará la actividad en las diferentes cárceles del país luego de 122 días de plan reglamento, en los que la Guardia Penitenciaria impidió el ingreso de nuevos reclusos. Este jueves, cuando se cumplían 122 días de paro de los trabajadores penitenciarios que impedía que los detenidos ingresaran a las cárceles del país, el IMPEC y el Gobierno Nacional llegaron a acuerdos definitivos que permitieron que a partir de la fecha se levantara el plan reglamento. El acuerdo más trascendental fue el de ampliar la planta de personal de los trabajadores del IMPEC, pues en este momento hay 12.000 guardianes para atender 118.000 internos. El punto más importante y más necesario es la ampliación de planta. En 2.800 cargos, 2.300 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y 500 administrativos. Esto para regular la jornada laboral que tenemos los funcionarios del IMPEC, que es indigna, que son turnos de 24 por 24, se puede transformar en una jornada de 12 horas de trabajo por 24 horas de descanso. Otros acuerdos de importancia fueron tramitar ante el Congreso un proyecto de seguros de vida para los trabajadores del IMPEC. También el gobierno se comprometió a otorgar a través del Fondo Nacional del Ahorro créditos excepcionales de vivienda, educación y para refinanciación de créditos para trabajadores. Otro punto trascendental en la firma de este acuerdo fue garantizar 72.000 millones para las 1.035 vacantes que tiene actualmente el instituto. Por esos motivos, los sindicatos normalizaron labores en todas las dependencias del IMPEC desde este jueves. Por su parte, el director de la entidad se comprometió a construir un plan de contingencia para recibir los internos que se encuentran en las URIs. El director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, y el superintendente financiero, Jorge Castaño, advirtieron que el Estado no es responsable por la pérdida del dinero que las personas inviertan en captadoras ilegales. Un fallo judicial así lo certifica. Un importante fallo profirió el juez segundo administrativo de Popayán a favor de la Nación. Determinó que el Estado no es responsable del dinero que inviertan las personas en captadoras ilegales. El director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado explicó la decisión que le ahorró al Estado 20 billones de pesos. Principalmente porque existe en Colombia el principio constitucional de la libertad económica y las personas tienen que tener responsabilidad sobre el uso e inversión de sus propios recursos. Por su parte, el superintendente financiero sostuvo que eso ratifica la labor del Estado contra las captadoras ilegales. Los organismos de control y vigilancia del Estado han sido diligentes en el desarrollo de sus funciones, cosa que no sucedió con los inversionistas. En total existen 574 demandas contra la Nación por captadoras ilegales, de las cuales 274 han sido falladas a favor del Estado. Al fallar una tutela, la Corte Constitucional determinó que las interceptaciones telefónicas que se hicieron durante la Procuraduría de Edgardo Maya fueron legales y ajustadas a las normas. Punto final puso la Corte Constitucional al polémico capítulo de las chuzadas hechas en la Procuraduría durante el periodo de Edgardo Maya como jefe del Ministerio Público. Al fallar una tutela, se determinó que la Procuraduría sí tenía facultades para interceptar comunicaciones. Este pronunciamiento se hizo al negar una tutela presentada por el excongresista Miguel Ángel Durán contra el fallo que lo condenó a 4 años de prisión por falsedad ideológica en documento público. El caso se originó dado a que durante la administración del entonces procurador Edgardo Maya se hicieron interceptaciones telefónicas a 28 funcionarios de esa entidad, entre ellos a Adriana Maribeth Fedullo, a quien le escucharon conversaciones con su esposo Miguel Ángel Durán y evidenciaron que se falsificó documentación para que un abogado pudiera obtener la visa de Estados Unidos. Para la Corte, con ponencia del magistrado Alberto Rojas, es claro que la Procuraduría no cometió ninguna falta.
12 personas fueron capturadas en Chocó por falsificar las tesis de los estudiantes que estaban a punto de graduarse como abogados. Las 12 personas, entre ellas una juez y un defensor público, escucharon los argumentos de la Fiscalía que lo señala como parte de una red que está dedicada, al parecer, a falsificar actas de grado en la Universidad Tecnológica del Chocó. Según las investigaciones, son cerca de 100 personas que se graduaron con estas actas falsas durante los años 2014 y 2015, por las que pagaron entre 400.000 pesos y 2 millones, cuando el actual juez era docente en esa universidad. Los capturados fueron imputados de los delitos de cohecho, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. En esta investigación hacen parte 10 abogados, los que según la Fiscalía pagaron también para que se les entregaran estas actas irregulares. La audiencia de medida de aseguramiento de las 12 personas detenidas en el Chocó continuará en Pereira mañana a cargo de la juez primera municipal con función de control de garantías. Un grupo de indígenas de la región Caribe adelantan un plantón frente a las instalaciones de la Superintendencia de la Salud para exigir que levanten la intervención a la EPS Manesca tras ganar una acción de tutela. La Supersalud asegura que se trata de un grave caso de corrupción y que apelará a la tutela. Alrededor de 120 hombres y mujeres de las etnias Zenú y Embera, provenientes de Sucre y Córdoba, permanecen hace 3 días frente a la Superintendencia de Salud en Bogotá. Aseguran que seguirán allí hasta que la EPS Manesca pase de nuevo a manos de administradores indígenas. En este momento no tenemos ni baño, ni tenemos aseo personales. La entidad prestadora de salud, que tiene más de 210.000 afiliados, fue objeto de investigaciones por parte de la Superintendencia y la Fiscalía. Tras hallazgos de más de 60.000 millones de pesos perdidos o mal destinados, se ordenó su liquidación. Sin embargo, una tutela interpuesta por líderes indígenas y fallada a su favor ordena detener la liquidación de la EPS y regresarla a su estado inicial. Por el grave caso de corrupción que encontramos al interior de esta EPS, el desvío de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la no atención de la población. Por su parte, autoridades del pueblo Zenú sostienen que al momento de intervenir la EPS y ordenar su liquidación, se violó el derecho fundamental a la consulta previa y se está violando de nuevo ahora al no acatar el fallo del tribunal. Vamos a acudir a la Comisión Interamericana y vamos a solicitar unas medidas cautelares específicas. Mientras tanto, los indígenas que realizan el plantón piden ayuda humanitaria por parte del Ministerio del Interior y la Dirección Distrital de Asuntos Étnicos. Este año las clases de los estudiantes de colegios públicos podrían extenderse hasta el 27 o 29 de diciembre para recuperar las 25 jornadas que se perdieron tras el paro de docentes. En Bogotá, maestros y secretaría aún no se ponen de acuerdo para reponer los días perdidos. No hay claridad frente al regreso a clase de los estudiantes de colegios públicos en la mayor parte del país, ni cómo serán recuperadas las 25 jornadas perdidas tras el paro de maestros. Hasta ahora, solo 30 de las 95 secretarías de educación han reanudado las clases. La intención es que se use la mayor cantidad de días hábiles para estudiar. En Bogotá, la Secretaría Distrital de Educación no se pone de acuerdo con la Asociación Distrital de Educadores. En un comunicado oficial, la sede aseguró que no se pueden usar sábados ni festivos para recuperar las jornadas perdidas. Directivos de la ADE aseguran que así el año lectivo se extendería por lo menos hasta el 27 de diciembre. Directivos de la ADE aseguran que se trata de una retaliación. Primero miramos esta situación como una actitud de revancha, retaliación por el movimiento que se hizo en defensa de la educación pública. Según lo tiene contemplado el Ministerio de Educación, las 60 secretarías que faltan por reiniciar labores deberían hacerlo entre el 4 y el 11 de julio. En riesgo está el alumbrado público en 35 municipios de Cundinamarca por una disputa con la empresa Codensa. Las administraciones locales reclaman como suya la infraestructura para el suministro del alumbrado, pero la empresa insiste en la figura del arrendamiento. Desde el 2003, varios municipios de Cundinamarca pagan a Codensa un arriendo por el uso de la infraestructura para el alumbrado público. 18 municipios que son nuestra muestra han pagado 73.000 millones de pesos en los últimos 14 años. He interpuesto una acción popular porque considero que esos pagos son indebidos. Un arriendo que parece interminable y que ya agotó a varios alcaldes del departamento, quienes aseguran haber pagado durante todos estos años postes, redes y luminarias y hoy exigen la reversión de estos bienes. Mi pregunta es, ¿tenemos que pagar en Cundinamarca 20 años más los postes, otros 40 años más los postes? Nunca la infraestructura de alumbrado público va a ser en cabeza de los municipios. De los 116 municipios que tiene Cundinamarca, 35 suscribieron contratos de arrendamiento con Codensa. Ya varios se vencieron, como el de Sopó, pero aún siguen cobrando el suministro. Nosotros siempre le hemos solicitado a ellos el inventario
dentro del inventario nos han mandado 3 veces inventarios totalmente diferentes. Por eso nosotros decimos que no pagamos hasta que no tengamos exactamente los inventarios. Ante el no pago, Codensa intentó suspender el alumbrado público en el municipio. Sus habitantes fueron notificados con estos volantes. Una medida, ahí sí como dicen, abusiva, porque estamos pagando por el servicio, o sea, los ciudadanos estamos pagando por el servicio, no tienen por qué meternos, digamos, en el dilema de ellos. No debe amenazar a la comunidad por ningún motivo, porque ellos son responsables de la seguridad del municipio de Sopó. Codensa, a través de un comunicado, ratificó la mora de Sopó y mientras se adelantan negociaciones detuvo la suspensión del suministro. Según la Contraloría, Cundinamarca es el único departamento del país con la modalidad de contratación de alumbrado público por arrendamiento. Ecopetrol reportó el levantamiento del bloqueo en Campo Rubiales por parte del resguardo indígena Unuma tras lograr un acuerdo para adelantar una consulta previa y solucionar el conflicto social en esa zona del país. Después de 4 días, el resguardo indígena Unuma decidió levantar los bloqueos que estaban afectando la provisión de 81 pozos de petróleo en Campo Rubiales, operada actualmente en un 100% por Ecopetrol. La compañía presentó formalmente la solicitud de consulta previa luego de la resolución del Ministerio del Interior que ordenaba adelantar este proceso luego de una revisión en la zona que encontró la presencia de esta comunidad en el campo petrolero. Ya Ecopetrol se comprometió a implementar las medidas necesarias e iniciar los diálogos para evitar afectaciones en materia de producción y solucionar el conflicto social. Para el sector privado, las comunidades tienen el derecho a la protesta, pero sin bloqueos. Estas comunidades se están quedando en el pasado porque hoy día hay otras maneras de expresión que las brinda la Constitución y lo estamos viendo con las mismas consultas populares. El dirigente argumentó que las consultas, tanto previas como populares, ponen en riesgo al sector. Y eso entorpece la actividad y no genera tampoco sostenibilidad. La consulta previa podría tomar hasta 3 meses. A pocas horas de una nueva reunión de la Junta del Banco de la República, en el que el tema principal serán las tasas de interés, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pidió una mayor celeridad en la reducción de los intereses. Este viernes, en horas de la tarde, se reunirá la Junta del Banco Central, quienes durante todo el año han bajado la tasa de intervención, que a la fecha se ubica en 6.25%. Personalmente he sido de la tesis de que es mejor, si las tasas ya se está anunciando que van a bajar de manera considerable de aquí a final del año, es mejor que se dé más rápido, mientras más temprano mejor. Queremos aliviar el costo del crédito para todas las familias de Colombia, porque eso es lo que es fundamental para estimular el consumo, para estimular la inversión. Opinión que comparte el vicepresidente de Asobancaria. Creemos que la política monetaria contracíclica es oportuna, es bienvenida, va por el buen camino, debe ser más agresiva y debemos acercarnos más rápidamente a tasas entre el 5 y el 5.5%. Por su parte, el presidente de Colpatria considera que entre más rápido se bajen las tasas, la reactivación de la economía se dará pronto. Mañana debería haber una baja de tasa, debería estar entre 25 a 50 puntos básicos. Todo depende del tiempo en que se transmita esa baja de tasa de interés a los créditos y que los consumidores se reactiven y consuman de nuevo. Recordemos que en junio de 2014 la tasa de intervención se ubicaba en 4%. A partir de este momento empezó a crecer hasta llegar a 7.75% en agosto de 2016, momento en el cual empezó a descender hasta alcanzar el 6.25% en mayo de este año. El contralor Edgardo Maya denunció que la alcaldía de Cartagena pagó cerca de 2.500 millones de pesos a asesores externos por labores que podían ejecutar funcionarios de la planta de personal. De acuerdo con la Contraloría General de la República, los pagos injustificados habrían generado un detrimento patrimonial de 2.500 millones de pesos. Los asesores externos mediaron ante los bancos para que le otorgaran a la alcaldía créditos por 250.000 millones de pesos. La firma asesora SPS Asociados fue la contratada por la alcaldía para prestar los servicios. El contrato se suscribió por un valor total de más de 379 millones de pesos, más una adición posterior de 170 millones de pesos y contemplaba pagos mensuales por 34 millones por concepto de honorarios. Además, estableció un componente de éxito donde se pactó que el contratista le correspondía el 1%. La operación crediticia, que se logró con 6 bancos, se suscribió el 1 de agosto de 2014 y el 30 de enero de 2015 se le pagó a la empresa. El director de la Unidad de Pensiones y Parafiscales, Jorge Campillo, advirtió que este viernes vence el plazo para que empleadores y trabajadores independientes se pongan al día con el pago de pensiones de vigencias anteriores.
Hasta este viernes, alrededor de 13.5 millones de colombianos tendrán la oportunidad de ponerse al día con el pago de sus pensiones de vigencias anteriores. Se trata de empleadores que por algún error no hicieron correctamente el procedimiento a través de la planilla integrada de liquidación de aportes y trabajadores independientes que tienen compromisos con el sistema. La invitación que estamos haciendo a través de este beneficio es que vayan y corrijan el periodo que pagaron mal anterior a 2015, siempre y cuando estos empleadores o independientes estén obligados a pagar pensiones. El pago representará descuentos hasta el 30% e incluso para aquellas sanciones que se impusieron antes de 2015. Yo pago los demás subsistemas, salud, riesgos laborales si lo tengo que pagar, pago ICBF o SENA si tendría que pagarlo y caja de compensación. Y el 70% de los intereses de todos esos subsistemas diferentes a pensiones es el beneficio que van a obtener esos colombianos. El recaudo esperado será de 1 billón de pesos. Al clausurar la cumbre empresarial de la Alianza del Pacífico, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se refirió a las realidades de las economías latinoamericanas como la corrupción y la forma como indirectamente afectan la actividad económica. Muy buenas noches. Al clausurar el cuarto encuentro empresarial dentro de la cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente de Perú fue el encargado de hablar de esas realidades que existen en América Latina. Incluso lanzó una indirecta frente a la relación que mantiene México con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y ahora tenemos un crecimiento mediocre, claro que afectado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, afectado por inundaciones, en fin, cosas que las inundaciones pasan, los Odebrecht no deberían pasar, ¿no? Y todo eso nos está pasando una factura. Y además, viendo aquí al presidente de México, ¿quién hubiera pensado? En México los huracanes vienen del Caribe o del Pacífico, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que iba a venir del norte? También dijo que en general América Latina no está generando trabajo bien remunerado y que esto sin duda es un gran reto. Pero estoy preocupado, no puedo dejar de decir que estoy preocupado porque América Latina está, y no solo la Alianza, pero América Latina en general está frenada en este momento. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que se adoptarán medidas importantes en esta cumbre, como la creación de un fondo común para financiar obras de infraestructura y también la categoría de los estados asociados, donde Nueva Zelanda, Canadá, Australia y Singapur se unirán a esta alianza. ¿Qué países nos pueden traer lo que nosotros necesitamos en materia de inversión? Esas islas lejanas, Nueva Zelanda y Australia, nos pueden traer una tecnología de producción de leche y de ganadería extraordinaria que tenemos todas las condiciones. Mañana será la reunión de los jefes de Estado en esta cumbre de la Alianza del Pacífico, donde tomarán decisiones para traer más inversión a la región. Desde el Centro de Eventos del Valle del Pacífico, con la cámara de Camilo Beltrán, Franz Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Y precisamente en medio del evento empresarial de la cumbre de la Alianza del Pacífico se conocieron importantes avances para acelerar el intercambio comercial. Esta mañana los ministros de Hacienda de Perú, Chile, Colombia y México le dieron apertura a la Alianza del Pacífico. Entre los 4 países suman 217 millones de habitantes que se beneficiarán tras la firma del acuerdo que permite en adelante el movimiento de fondos pensionales entre estas naciones sin que las personas paguen tributación en el país de destino. Es decir, que la persona se pueda llevar consigo el ahorro pensional que ha hecho cuando se mueve de un país a otro. En la cumbre se estableció un acuerdo para unificar los pasaportes de los países afiliados a la alianza, lo que permitirá una movilidad más fluida y sencilla entre los habitantes de las 4 naciones. Pero para continuar con el proceso de movilidad de personas, un elemento muy relevante es que tengamos movilidad de cuentas. De otro lado, el ministro de TIC, David Luna, anunció que antes del 2020 habrá desaparecido el costo del roaming internacional entre los países. A 2020 poder llegar a una tarifa de 0 pesos. ¿Eso qué significa? Que una persona que esté en cualquiera de estos 4 países y que quiera llamar a otro, va a poder hacerlo sin ningún tipo de recargo. La canciller colombiana María Ángela Holguín,
quien estuvo presente en la inauguración de la alianza, reflexionó sobre la crisis en Venezuela. Nos preocupa tremendamente el deterioro de la situación, la violencia. Es indudable que para todos los países, y eso no solamente a nivel de los 4 países de alianza, sino a nivel de toda la región. El conjunto de las naciones afiliadas sumó en el 2016 un total de 3.8 billones de dólares, lo que equivale al 41% del PIB de toda América Latina y el Caribe. La secretaria de Hacienda de Bogotá, Beatriz Arbeláez, reveló un estudio sobre los morosos en Bogotá, en dónde están localizados y qué clase de tributos deben. Son 25.000 ciudadanos los que tienen cuentas pendientes con Bogotá por concepto de impuestos. Por concepto de predial estamos hablando de 1 billón de pesos. Vehículos estaríamos en 242.000 millones de pesos. Y en el impuesto de industria y comercio más o menos 656.000 millones de pesos. Las localidades que concentran el mayor número de morosos son Usaquén con 13.000 millones de pesos, Suba con 12.000 millones, Chapinero con 8.000 millones, Fontibón con 8.000 millones y Engativá con 7.000 millones de pesos. En este momento la cartera asciende a corte del año pasado 2.2 billones de pesos. Este año la Secretaría de Hacienda ha embargado 5.000 predios por no pago de impuestos y proyecta embargar 7.000 antes de diciembre. Si los morosos no se acogen, digamos, a esas condiciones, pues viene, digamos, todo el tema de las medidas cautelares, que son los embargos de cuentas, después, pues obviamente el remate, puede llegar hasta el remate de los predios. Hasta el 30 de octubre los morosos de impuestos distritales pueden ponerse al día con la ciudad, obteniendo el 40% de descuento en sanciones e intereses. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,65% a 1.458 puntos. La acción del Banco de Occidente fue la que más subió con una valorización de 2,21% a 37.000 pesos. La acción de Enca fue la acción que más cayó con una pérdida del 4% a 9 pesos con 60 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Cemex al movilizar más de 14.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.038 pesos con 26 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.750 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.444 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 26 centavos. El azúcar se transó en 13,54 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 95 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.360 pesos. Vampiros, zombies, hombres lobos y personajes del mismísimo infierno hacen parte del Circo El Terror que por estos días se toma Bogotá. Con ellos nos conectamos después de comerciales. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos, pero hoy con algo de susto, porque nos conectamos desde el tenebroso cementerio del Circo El Terror en Bogotá. Está ubicado en la calle 170 con Boyacá. Esta atracción, además de tener personajes escalofriantes, mezcla el humor con la acrobacia. Yo sí me atreví a entrar y esto vi. El Circo del Terror empieza con una escena escalofriante. Luces apagadas, humo en medio de un cementerio y de repente los más espeluznantes personajes aparecen a entrar en contacto con el público. De este momento en adelante todo es terror, un espectáculo que es un éxito a cada lugar que llega. Es un espectáculo de 2 horas de máxima adrenalina, donde la gente se divierte, se espanta, se ríe, porque es humor con terror también, y lo gozan increíble. Bienvenidos sean todos al Circo del Terror. Un vampiro es el maestro de ceremonias que se encarga de darle la bienvenida a sus amigos, los zombies y los payasos asesinos. Es como una película de terror en vivo y los niños de repente sí se espantan, lloran. Yo en lo particular no me gusta espantar niños, pero si vienen los espanto para que se les quite. Entre susto y susto hay tiempo para el humor, un montaje único que por primera vez llega a la capital.
Y de estos personajes pasamos a otros monstruos, pero de las redes sociales. Me refiero a los YouTubers. En Bogotá se realiza un festival dedicado a ellos. Hoy se celebra el Día de las Redes Sociales y quisimos venir al lanzamiento de uno de los festivales más importantes en Latinoamérica, que reúne a muchos YouTubers de Colombia y del mundo, y que es un espacio para generar contenidos. Tenemos al creador, a José Maza, que viene directamente desde Argentina. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por estar acá. Bueno, el festival es un contenido original, o sea, basado en un encuentro entre artistas primero con sus fans. Nosotros lo vivimos como artistas más que como YouTubers, y vivimos las redes como nuevos medios. Uno de los YouTubers más reconocidos a nivel nacional e internacional es Jonathan Clay. La oportunidad más grande la tuve yo mismo, digamos, en internet, al hacer como lo que yo quería. Yo quiero interpretar a una mamá. Habiéndolo puesto a las 12 del día, en la noche ya tenía 1.500.000 de reproducciones. Me entró la ropa que está en el patio. Ay, a ustedes no se les puede pedir un favor. Humor, música, ficción, jamming, vlogging y booktubers serán algunos de los contenidos con los que se encontrarán los espectadores. Quítate, deja de mirarme así. Tú eres la del Insta. Bueno, sí soy la del Insta. Tú eres puro maquillaje, puro maquillaje. Ay, buenísimo. Yo como estoy muy maquillado, bien. ¿Paso el filtro? Un poquito, no mentiras. El evento se llevará a cabo el 12 de agosto en la Gran Carpa Américas y también podrán encontrarse con distintos youtubers como Daniel Samperospina, el youtuber de 40. Desde los tiempos de Cleopatra, en la antigüedad hasta la actualidad, se ha conocido que el algodón es uno de los materiales más nobles para la confección de ropa. Hoy hablamos con Kika Rocha para contarles a ustedes cómo prolongar su vida útil. El algodón es una fibra natural cuyas características lo convierten en una de las materias primas más apetecidas de la industria de la moda. Este denim que hace parte de nuestra cotidianidad es hecho de algodón. El terciopelo, por ejemplo, que ahorita está en furor, eso también está hecho de algodón. La pana, el drill, el piqué. Aunque es una fibra noble y confiable, sus cuidados son relevantes para que las prendas perduren. Si estamos hablando de denim, si estamos hablando de piqué, si estamos hablando de nuestras camisas de vestir, camisas para la oficina tanto de hombre como mujer, muchas de esas se pueden lavar en casa con cuidados especiales. Aprendamos a leer las etiquetas, que sepamos seguir esas instrucciones. El algodón, como fibra noble que es, permite lavarse muy fácil y permite lavarse en casa. Las prendas de algodón se imponen en la actualidad al ser intervenidas con elementos como apliques y bordados. Y la belleza natural sigue siendo protagonista porque hoy las redes sociales están revolucionadas con una campaña de unas modelos en ropa interior en donde se exaltan las imperfecciones. Con estrías, celulitis y alguna que otra imperfección, estas modelos han posado para la campaña de la firma ASOS dedicada a la confección de ropa interior y de playa. Este movimiento, que nace en Europa, le ha declarado la guerra al Photoshop, el cual ha sido elogiado por mostrar la naturalidad de la mujer. Hoy estas imágenes se convierten en un punto de referencia para otras casas de moda que nunca han retratado mujeres con tanto detalle. Bajo el concepto de lo natural al desnudo, esta campaña ha ganado más de una seguidora. En esta era digital, dar este paso no significa retroceder. Al contrario, se busca que los jóvenes tengan presente que tener cuerpos diferentes a los estándares de tradición son aceptados y sobre todo respetados. Por hoy me despido desde el Circo del Terror en Bogotá. Como ellos mismos dicen, ¿van a venir o les da miedo? Nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. En un enérgico discurso, el presidente Fernando Collor de Mello negó esta noche acusaciones de corrupción en su gobierno y dijo que la crisis brasileña ha sido fabricada por sus enemigos políticos. Pese a las presiones, el presidente reiteró que no renunciará y piensa cumplir su mandato de 5 años. Collor de Mello habló durante 22 minutos para negar que los gastos de su residencia privada fueran pagados con dinero del polémico empresario Paulo César Farías, que es investigado por el Congreso. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, decía Rubén Blades en Pedro Navaja. Y ese es el tema de nuestra sección de hoy. 1. El alcalde Enrique Peñalosa da sorpresa y reconoce que se equivocó. 2. Las cosas que dijo Pastrana contra Uribe y Uribe contra Pastrana.
3. Santos le retira sus afectos a su ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón. Un ladrón vencido con un abrazo. La vida te da sorpresas. 1, 2, 3 y mi ñapa sorpresiva después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Increíble. El alcalde Enrique Peñalosa se disculpa. En el pasado mes de abril, durante su intervención en el Foro de Asociatividad e Integración Regional, organizado por la Asociación de Municipios de La Sabana, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, pronunció una frase que dejó atónitas y ofendidas a las autoridades de Soacha. El alcalde Peñalosa dijo textualmente: ¿ustedes creen que los habitantes de Chía o de Cajicá van a votar para fusionarse con Soacha? Nunca los habitantes de un municipio rico van a votar para fusionarse con un municipio pobre. Esas palabras generaron molestia entre diputados de la Asamblea de Cundinamarca. Incluso, por iniciativa del diputado y exalcalde de Madrid, Juan Carlos Coy, la Asamblea aprobó una proposición en la que elevó una voz de protesta contra el alcalde Peñalosa por las que calificaron como burlescas y desafortunadas declaraciones. Pues bien, el alcalde Peñalosa no tuvo más remedio que disculparse. Hoy envió esta carta a la Asamblea de Cundinamarca en la que asegura que sus declaraciones fueron mal interpretadas y descontextualizadas y que su objetivo era brindar un ejemplo de cómo combatir el desequilibrio que hay entre municipios colombianos. Dice en la misiva el alcalde que, si mis declaraciones se prestaron para interpretaciones diferentes, expreso mis disculpas. Enrique Peñalosa ofreciendo disculpas. Sorpresas te da la vida. 2. El portal Las Dos Orillas ha recordado algunas frases del expresidente Pastrana para referirse al expresidente Uribe hace unos años. Yo fui elegido para la paz y Uribe para la guerra. A mí explíquenme cómo Uribe se sentó con el narcotráfico, con el cartel de Medellín y con los paramilitares y no le da la oportunidad a Santos de hacer un proceso con la guerrilla. Uribe es el único colombiano que nunca le dio a Colombia la posibilidad de paz. Y esta otra, ¿cómo puedo estar yo cercano a un movimiento que en su lista está el primo hermano de mi secuestrador y su apoderado? Es un imposible. ¿Y qué tal lo que, según Las Dos Orillas, dijo Uribe contra Pastrana? La blandura, la debilidad del Estado, el leguleyismo, la oratoria tanto tiempo dedicada a apaciguar a los violentos. Mientras se les apaciguaba, ellos mutilaban a nuestros héroes. Y todas las cosas que dijo contra el Caguán de Pastrana, que entre otras cosas, impulsaron su elección. Hoy están unidos y lanzarán candidato conjunto. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. 3. El presidente Santos no acostumbra a criticar o enjuiciar a quienes fueron sus inmediatos colaboradores. No es su estilo, pues el mandatario rompió su tradición. La opinión pública suponía que la designación de Juan Carlos Pinzón como ministro de Defensa y posterior nombramiento como embajador ante el gobierno de Estados Unidos era parte de su preparación para ser su sucesor o por lo menos el candidato presidencial del partido de la U. Esta mañana el presidente Santos fue entrevistado por Blue Radio. Escuchen lo que le preguntó su director Néstor Morales. Presidente, su exministro Juan Carlos Pinzón, el exministro de Defensa, ha escrito, como se lo habrán informado a usted lo ha visto, unos trinos y en uno de ellos escribió lo siguiente: es un error celebrar la entrega de las armas como si fuera la totalidad. Es claro que FARC y disidencias tienen armas, más transparencia. ¿Qué pasó en esa relación suya con el doctor Juan Carlos Pinzón, que era en algún momento pues una de las personas más cercanas, de mayor confianza? ¿Esa distancia se perdió? Y atérrense. Oigan lo que respondió el presidente. Néstor, yo no quiero entrar en controversias con ningún precandidato presidencial, creo que no me corresponde. Lo único que le digo es que los clásicos tenían razón cuando decían que la lucha por el poder, que es la política, infortunadamente saca a relucir lo peor de la condición humana. Lo dicho,
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y tengo ñapa sorpresiva. ¿A ustedes qué les parece que debe hacer un policía frente a un ladrón que, cuchillo en mano, asalta un supermercado? ¿Someterlo? ¿Atacarlo? ¿Dispararle? ¿O darle un abrazo? Supongo que ustedes descartan por completo el abrazo. Pues atérrense. Eso fue lo que hizo hoy un policía de Tailandia frente al asaltante. Cuchillo en mano, el ladrón escucha al policía. El hombre, visiblemente atemorizado, amenaza al policía. El agente opta por acercarse y sentarse frente a él para tratar de calmarlo y de que cambie de opinión. Contra todo pronóstico, lo convence de entregar el arma. Luego de lograr su objetivo, el policía se le acerca y en vez de esposarlo o detenerlo, le da un fuerte abrazo. Este gesto del policía impactó hoy en las redes sociales. La historia es realmente insólita. A cualquiera que amenacen en un supermercado con un cuchillo, mínimo se desmaya. Pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el general en retiro Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, ¿a usted le gustaron las posturas que planteó? Sí, 82%. No, 18%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en SMI La Noticia.